El Señor Jesús estaba en un cierto lugar reunido con la multitud. La multitud estaba escuchando lo que Jesús predicaba. Y resulta que en un cierto momento se acercan los discípulos y le dicen: Señor, la multitud tiene hambre. Y lo único que nosotros tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero uno de los discípulos le dice: pero aquí hay muchísima gente, entonces esos 5 panes y esos 2 peces no nos van a alcanzar para nosotros poder alimentar a la multitud que está aquí. No nos va a alcanzar, ni siquiera para darle de comer a 10 personas, no nos va a alcanzar. Entonces el Señor Jesús dice: denme esos 5 panes y denme esos 2 peces. Y cuando los tomó en su mano, los bendijo, orando al Padre, y fueron multiplicados. Y sucedió una señal grandiosa, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente comía hasta saciarse. Y fue tanta la multiplicación que no tan solo se saciaron, sino que sobraron también. Sobró panes y sobró peces. Entonces la señal que había ocurrido en ese momento era una señal grandiosa, hermano. Lo que había ocurrido en ese momento era algo magnífico. La multitud no entendía por qué esa señal tan grande. Hermano, la multitud, cuando vio la señal, comenzó a poner sus ojos en la señal. La multitud comenzó a poner sus ojos en los milagros. La multitud comenzó a poner sus ojos en las señales que Cristo Jesús hacía, pero no puso sus ojos en el Hijo del Padre, en el Hijo de Dios, en el dador de la vida. No puso sus ojos en Jesús. Esta señal tan grande que Jesús hizo no era para que ellos pongan sus ojos ni su mirada en los panes y los peces. Esta señal que Cristo Jesús hizo fue para que ellos lo reconocieran y entendieran que Él es el Hijo de Dios. Pero la multitud no hizo esto, sino que puso su mirada y su corazón en seguir a Jesús, no por quien Él era, sino por lo que Él les brindaba. Por lo que Él les brindaba. A todos aquellos que lo seguían por los panes y los peces, por los milagros, por las señales, Jesús los mira a los ojos y le dice a toda esa gente, le dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor Jesús lo mira a los ojos a toda la multitud que estaba siguiéndole y le dice: ustedes no me siguen a mí por las señales, ustedes no me siguen a mí por lo que yo soy, ustedes no me siguen a mí porque creen en mí, no, ustedes me siguen a mí porque comieron del pan y de pescado y se saciaron. Ustedes me siguen a mí porque yo los alimento. Ustedes me siguen a mí porque les doy de comer. Ustedes no me siguen a mí por lo que yo soy, les dijo Jesús en su cara. Ustedes no me siguen a mí porque ustedes creen en mí, no. Ustedes me siguen a mí porque yo los alimento, porque yo les lleno el estómago, porque yo les doy pan hasta saciarse. Por eso ustedes me siguen a mí. Entonces la gran pregunta que cuando yo leo esta historia, hermano, la gran pregunta que yo me hago es: ¿qué es lo que nos está moviendo hacia Dios? Y esa es la pregunta que yo te hago en esta noche a ti. ¿Qué es lo que te está moviendo a Dios? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está acercando a Dios? ¿Será que te estás acercando a Dios solamente por los milagros? ¿Será que te estás acercando a Dios solamente por las señales? ¿Será que te estás acercando a Dios solamente porque necesitas un favor? O voy un poquito más allá. ¿Será que solamente te acercaste a Dios para recibir un milagro y cuando recibiste el milagro hiciste como hacía la multitud, te alejaste de Él? Porque hay gente que ha hecho eso, hermano. Acercarse a Jesús, recibir el milagro y alejarse nuevamente de Jesús. Esto era lo que hacía la multitud que seguía a Cristo Jesús. Es que aquí había una diferencia. La multitud representa a aquellos que siguen a Jesús solamente para saciarse de alimento.
para recibir un milagro, para recibir una señal, para recibir un favor de Dios. Eso representa la multitud. La multitud representa a aquellos que siguen a Jesús solamente para recibir un milagro, solamente para recibir un favor. Pero ¿sabe algo? También estaban los discípulos, que los discípulos seguían a Jesús. Sea que los alimentase o no los alimentase, ellos seguían a Jesús. Y la gran pregunta que yo te hago a ti, ¿tú eres de la multitud o eres discípulo? Yo te hago esta pregunta en esta hora. ¿Qué es lo que te está acercando a Dios? ¿Solamente los milagros, solamente las señales, solamente un favor? ¿Qué es lo que te está acercando a Dios?